Continuamos entonces con la segunda parte del tema de esta semana. Tal y como lo vimos en el primero de los videos, que espero que ya hayan escuchado, a María, a esa joven mujer en Israel, el ángel de Dios se le presenta y le anuncia una buena noticia. Claro, la mujer como usted y como yo, humana que es, siente temor, tiene dudas, hace preguntas. Pero Dios, que no rompe ni violenta nuestra libertad, nuestra voluntad, le explica su plan amoroso, no solo para con ella, sino para la humanidad. Y de ahí, desde ese amor que brota no como arte de magia, sino porque María supo escuchar la voluntad de Dios, porque María supo sintonizarse con el amor de Dios, es que le brota un sí que se abre a todo un camino, a todo un proyecto, un sí que es lanzarse a la voluntad de Dios Padre, que es lo que a final de cuentas el tema de hoy nos invita. Así que, como se los decía al final de este primer video, el Señor se ha encarnado en el vientre de María y, siguiendo con la historia, 9 meses después va a nacer en un sencillo portal de Belén. Algo que también a usted y a mí nos ha de decir mucho para lo concreto de nuestra existencia. Jesús nace entonces en Belén, en un poblado que tengo que decirles que era un poblado muy apartado. No era un pueblo nada que ver con la capital. Era un pueblo marginado, allá en la periferia del pueblo de Israel. Un pueblo entonces, por lo tanto, apartado, pobre, lejos del centro político, religioso y cultural de la época en la que Jesús nace. El Hijo de Dios nace en la periferia, podríamos decir, en medio de la sencillez de un pesebre y la vulnerabilidad de los pequeños de este mundo. El Hijo de Dios decide nacer en la sencillez. A pesar de ser el Rey de los Reyes, Él no necesita de un palacio. Él quiere ser humano y se acerca de forma especial a los más sencillos, a los que sufrimos, a los que padecemos, a los que vivimos en la marginalidad, en la periferia, a los pobres, a los que sufrimos. Así Jesús nace entonces dispuesto para salvarnos, asumiendo desde el primer instante de su vida una condición humana, vulnerable y necesitada. Podemos decir, tal y como lo dijo el Papa Benedicto XVI, que el Dios hecho hombre se hace pequeño y necesitado del amor humano desde el primer instante de su vida. Él depende del cuidado de sus padres, de la atención amorosa que estos le den. En el nacimiento de Jesús, Dios nos manifiesta su deseo infinito que todos los hombres y mujeres podamos encontrarnos con Él, sin exclusiones. No ocupamos ir a un lugar VIP, es en la sencillez donde nos encontramos con Dios. Aunque de una manera especial nos convoca a todos aquellos que, reconociendo lo que somos, podamos bajar la cabeza literalmente para entrar en la sencillez de aquel pesebre. El Señor nos invita a salir de nuestros palacios, de nuestra zona de confort, para encontrarnos con Él, que es la luz verdadera, la única que puede iluminar de forma concreta tu vida y mi vida, la única que nos puede transformar, la única que nos puede dar el salto, nos promueve a dar el salto de donde estamos hoy a donde Él quiere que estemos en su voluntad. Por eso hoy el anuncio es muy claro y el tema de esta semana, que a final de cuentas termina con una pregunta: ¿qué significa para mí, para cada uno de nosotros, que el Señor se haya encarnado de esta forma tan especial en el vientre de aquella joven María y que haya decidido nacer en aquel pesebre de Belén? Bueno, lo que esta semana nos debe quedar ahí resonando en nuestro corazón es las palabras del ángel que le decía a María: no temas, no temas. Lo que hoy se nos anuncia es un anuncio lleno de alegría, por lo tanto no debemos de tener temor. Así que hoy se nos dice con nuestro nombre y apellido
Francisco Brenes, no temas, no temas. Este mensaje es un mensaje lleno de amor, para que yo no tema ante mis conflictos familiares, para que me sienta cercano del amor de Dios, tal y como lo hemos venido experimentando en estas semanas pasadas, para que yo no tema en medio de mis quehaceres laborales, en medio de mis presiones, de mis angustias, para que yo no tema en mis proyectos familiares, ante la educación de mis hijos, ante las relaciones con mis hermanos, con mi padre, con mi madre, para que yo no tema ante la pobreza que me aqueja, ante la fragilidad de mi vida, para que yo no tema y me llene de su amor absoluto, de su cercanía. Eso es el tema esta semana. El Señor se hace uno con nosotros y nos dice de forma clara, no temamos. A que no temamos nos invita esta semana. A que nos reconozcamos unidos a Él, que Dios está en nosotros, que se ha encarnado. Claro, por supuesto está, que pueden venir temores a nuestra vida, pero si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, no la escuchamos, si nosotros estamos ignorando como cristianos que el Señor está presente en el Santísimo Sacramento del altar y nunca le visitamos, nunca nos arrodillamos ante Él, nos abajamos como los pastores en el portal de Belén para reconocerlo y adorarlo, yo te hago hoy la pregunta, ¿hace cuánto tú no visitas al Santísimo Sacramento en el altar de la iglesia cercana a tu casa o cercano a tu trabajo? Qué bueno sería que esta semana todos visitáramos al Santísimo y llegáramos a sus pies para decirle, Señor, aquí estoy, lleno de temor, lleno de angustias, pero quiero aceptar tu voluntad. Hoy el Señor nos invita a eso, a salir de nuestro temor para entrar en la gracia de su amor. Que el Señor entonces los bendiga a todos y les colme bendiciones esta semana. Se me olvidaba entonces decirles, espero que ya lo hayan leído en la información al inicio de lo que se detalla para el trabajo esta octava semana en el site de Google. Esta semana no hay cuestionario, pero eso no quiere decir que no haya tarea. La tarea para esta semana es muy sencilla y espero que todos la cumplan, por favor. Asistan por favor a alguna iglesia y tómense una foto ahí en la iglesia junto al Santísimo y hagan una oración profunda delante del Señor y mediten sobre los temores que tienen en su corazón. Después nos comparten la foto en el chat de cada grupo, ahí cuando visitaron la iglesia. Y también póngannos junto con la foto cuáles son los temores concretos que cada uno de ustedes tiene ante este seguimiento que el Señor nos está haciendo de forma concreta a cada uno de nosotros para nuestra vida. Saludos a la distancia, se les quiere a todos muchísimo. Que Dios los acompañe.